Bienvenidos a Ecos del Árbol Genealógico, espacio creado para ti. ¿Sabías que todas las experiencias que vivimos, las emociones que sentimos y expresamos a través del cuerpo, del modo que sea, de la forma que sea, como también los desafíos que enfrentamos día a día en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestra familia, tienen raíces profundas en las historias de nuestro árbol genealógico? Bueno, para eso hemos creado este espacio, para que juntos exploremos el mágico mundo del transgeneracional, el árbol genealógico y la decodificación emocional. Y que también iremos descubriendo cómo esas memorias, patrones y creencias heredadas impactan en esa vida actual. ¿Y qué podemos encontrar en este espacio? ¿Qué puedes encontrar aquí? Bueno, para comenzar te brindaremos herramientas que utilizarás, en primer lugar, para comprender, luego entender y finalmente poder transformar esas dinámicas familiares que hoy condicionan tu bienestar y tu salud. Historias inspiradoras y casos reales que te harán reflexionar. Invitados especiales que nutrirán con su experiencia la tuya. Ejercicios prácticos para liberar bloqueos y poder conectar con tu poder interior. Este es un lugar para liberar, sanar, descubrir y crecer. Acá estás invitada o invitado a permitirte conectar y despejar tu mente, tu alma, mientras desciframos juntos los secretos que guarda ese gran tesoro que es tu árbol. Prepárate para conectar con tus raíces y transformarte desde el alma. Hola, buenos días, Hola, buenas tardes, buenos buenas días, noches. buenas noches. Acá estamos de ¿Cómo están? nuevo. Otra vez acá con todos ustedes. Un programa nuevo, Qué un tema emoción. nuevo, muy interesante en este espacio que se llama, ¿cómo se llama? Ecos del árbol. Ecos del Árbol. Muy bien. Espero que estén muy bien, que les haya gustado el primer episodio, que fue cortito, pero bueno, tratamos ahí de explicar todo, de presentarnos. Así que este va a ser un poquito más extenso, o sea, con mucha más información, así que espero que estén atentos y atentas. Bueno, hoy les dijimos que íbamos a hablar de árbol genealógico. ¿Qué es un árbol genealógico? Bueno, El como gran ustedes se tesoro. lo han de imaginar, la palabra árbol habla de esto, de una estructura con muchas ramas y hojitas. Esto es lo que representa una familia con muchas generaciones. El clan con muchos bracitos y muchas personas. Si yo lo empiezo desde mi persona, estoy hablando desde el tronco, mis padres, mis abuelos, bisabuelos, puede ser de acá hacia arriba, o puede ser que yo me ubique allá arriba y ponga hacia abajo. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, bueno, También. en caso de que se haga al revés, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero es una representación gráfica, eso es lo que queremos que sepan, que es una representación gráfica que se hace un dibujo y ahí se colocan a todos los familiares y descendientes que puede tener una persona, para que esté todo organizado y sistematizado. Y Los sea más árboles, claro la vista también. claro, claro, Encima para identificar. identificar. En realidad el árbol genealógico es para que haya datos. Sí, Hay personas que los usan solamente en genealogía, que es para tener los datos, fecha de nombres completos, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, dónde vivió, en el caso de los historiadores. Hay otras personas que usan el genociograma, que es
con historias de la vida, la historia de Francia, de la República de Francia, quiénes fueron los políticos o quiénes fueron, qué sé yo, por decir de distintos lugares, ¿no es cierto? Bueno, pero en realidad el uso del árbol lo va a poner o lo va a dar el tipo, la tipología de árbol o el uso del árbol, la persona que lo quiere hacer. Yo quiero tener un árbol genealógico, voy a buscar, porque hay muchísimas plantillas, hay muchísimas formas de árboles que encontramos por internet. Hoy se encuentra la información, está, ya lo hemos dicho, la información no es nuestra, es del mundo, anda por todos los lugares, así que se pueden encontrar muchas, pero muchas. De todas maneras, les vamos a compartir ahí en un ratito Sí, sí, plantillas de las que utilizamos nosotros, para que sí, vean más o menos cómo es y puedan un poco ir entendiendo. claro. Hay árboles, por ejemplo, familias que han decidido hacer el árbol masculino por un lado, el árbol femenino por el otro. Eh, eh, cada, cada persona arma un árbol de acuerdo, qué sé yo, en una institución educativa arman el árbol desde que se fundó, los tipos de directivos que tuvieron, si fueron masculinos o femeninos, y se pueden armar de muchos árboles. Nosotros acá nos ocupamos de, de lo que les vamos a nombrar más o menos para que tengan idea de con lo que vamos a ir trabajando en los episodios. Está el árbol intergeneracional, que es el que va de generación en generación, pero solamente con los miembros que están vivos. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de este tipo de árbol sería, por ejemplo, médicos. El abuelo médico después siguió quedándose en el mismo consultorio, el hijo médico, y ya el padre se jubiló, trabajaban juntos, unos días uno, otro día el otro. El abuelo, el padre se jubiló, siguió el hijo, después este hijo tuvo otro hijo que también es médico, y así fueron como heredando no solamente el apellido, porque son varones, tienen la misma herencia de apellido, sino que también heredan el lugar, la clientela, los escribanos, claro, por ejemplo, las notarias, pasa así. Hay en muchas profesiones donde se puede heredar esto, la misma forma de expresión. Y tenemos también el transgeneracional, que usamos nosotros para decodificar. Ese, ¿por qué le llamamos transgeneracional? Porque el transgeneracional tiene esto de poder ubicar dentro de esa plantilla del árbol los que están vivos y los que ya no están en este plano. Es decir, me ubico yo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y puedo seguir hasta arriba más si quiero. Lo ideal es Excelente. ubicar más o menos un linaje de 250 años, porque podemos tener muchos más datos. Pero no pasa nada También, si no lo consiguen, porque sabemos que a veces no todos pueden conseguir la información. Se sí, eso arma con pasa. lo que se tiene, se trabaja con lo que se tiene. Sí, se trabaja con lo que tenemos, es verdad. Con los datos que vamos consiguiendo, pero uno ya también sabe que cuando abrimos el árbol, por decir, abrimos los datos cuánticos, estos datos de los árboles llegan. Y es muy común que cuando uno empieza a trabajar con árbol, empiezan a llegar, que nos encontramos en la farmacia con el pariente del tío, del paete, que me trajo, que me dijo, que tu abuela, que tu tía, o me, Historia y sí, o estaba en Facebook y me encontré con no sé quién y llegan, empiezan a llegar los datos. Cuando uno quiere encontrar, encuentra y la información llega. Ahí en ese mismo árbol también ponemos si he contraído matrimonio, si he tenido otra pareja, o si no me he casado, si me he casado, los hijos que tengo, si son matrimonios compuestos, es decir, que este matrimonio luego se separa, pero él forma familia, ella también, entonces tienen los hijos. Todo eso se puede armar en el transgeneracional. Y también hay una tipología de árbol que la usaba mucho Hans Sussenberger, que es el genosiociograma, que es armando el árbol, pero con la historia de vida también. No solamente estos datos que tenemos, sino la historia, es decir,
poniendo las historias de los padres, de los abuelos, o sea, qué hacía mi abuelo, con dónde trabajaba, por qué trabajaba, dónde vivía, dónde creció. Si somos en Argentina, para todos los que nos escuchan, de todos los lugares que nos escuchan, Argentina y Sudamérica, Latinoamérica en general, está muy poblada por descendientes de inmigrantes europeos, de inmigrantes de muchos lados del mundo. De hecho, a Argentina le llamaron en una época el crisol de las razas, porque, y ya lo sabes, Dolo, que hay descendientes nos llaman los hijos de los barcos, porque llegaban en una época y, bueno, por toda Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, hay muchas personas que son todos descendientes de... Entonces, ha costado o cuesta armar esos árboles casualmente porque venían de ancestros que están en Europa o en otros lugares del mundo. Y conseguir esos datos cuesta, pero no es imposible. Entonces, con el genosociograma uno dice, bueno, en arma esta historia, que no hace falta armar el genosociograma. Al transgeneracional que tenemos, le agregamos la historia que la podemos ir haciendo en una agenda, la podemos ir haciendo en un librito aparte y completando esos datos. Por ejemplo, mi abuelo tenía una carpintería porque aprendió de mi bisabuelo, que mi bisabuelo cuando llegó a América, lo primero que hizo fue ir a trabajar, vaya, sabe que y ahí se van armando las historias que también nos sirven después, aunque ustedes no lo crean, para llegar al origen de nuestros síntomas. Es así, Dolly. Exactamente. Exactamente. El análisis del árbol nos sirve increíblemente para poder entendernos, Es un tesoro entender, el árbol. entender todo lo que repetimos, entender todo lo que vivimos, cuando decimos, pero ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué una y otra vez? Bueno, si yo sé que no es por ahí. Estas cosas nos van a servir, o sea, analizar el árbol, entender nuestra historia, lo que El que vivimos. tiene su árbol armado tiene un tesoro realmente. Sí, sin duda, sin duda es que es así. Muy importante y nunca nos enseñaron cuán importante era conocer de nuestras raíces. Gracias al universo, hoy, hoy somos un poco más conscientes de eso y cada vez más personas lo saben y lo entienden, así que la verdad que está ¿Qué te buenísimo. parece si les contamos un poco que dentro de estos árboles tenemos historias muy jugosas que podrían liberarnos tanto, como son los secretos familiares, las lealtades familiares, todas esas cosas? Así rapidito, porque no nos va a dar tiempo a hablar de todo, Sí, sí. pero por lo menos para que De vayan paso, teniendo idea y que el próximo programa lo vamos a ampliar mucho más. sí, de paso también avisarles que próximamente vamos a brindar un taller, porque el árbol genealógico conlleva muchas, para el armado del árbol genealógico conlleva muchas horas. Entonces vamos a brindar un taller que después, en el transcurso, cuando lo tengamos armado y sepamos bien la fecha, vamos a, a contarles para quien se quiera inscribir, eh, que va a estar buenísimo para que puedan empezar este camino y con el armado de su árbol. Bueno, existen los secretos familiares. ¿Qué es eso? Eh, todos los clanes y mucho más antes tendían a callarse las cosas que sucedían. ¿Por qué no? Porque estaba mal, porque no podías contar eso, porque no podías decirlo, tal vez por vergüenza, tal vez porque Claro. no, te iban a mirar Eran mal. historias vergonzosas. Exacto, todas historias, por supuesto, difíciles que pueden estar relacionados a abusos, a muertes, abortos, Estafas. estafas, o uno estafar o ser estafado, y ¿cómo van a decir que yo estafaron a mí? Entonces,
esos secretos Sí, tienen enfermedades muchísima. como el alcoholismo, que no se consideraba una enfermedad, pero tener en la familia Un alcohólicos alcohólico, o presos, esas cosas exacto, era exacto. bastante heavy. Aparte estaba mal visto. Entonces todo eso se empezó a convertir en secretos, en no dichos, en cosas con mucha carga, que se repiten generación tras generación. Mm. Y hoy en día se ven las consecuencias, por así decirlo, de todos estos secretos que nosotros cargamos. Eh, Y esto también trae, estos secretos lleva a que inconscientemente se te genere una lealtad hacia el clan. claro, eso. Porque Exacto, al estar, es decir, hay veces que actúas o te condiciona tu vida, porque si revelás un secreto, le sos tan desleal exacto. no solamente a tu vida, al clan entero. Al clan, exacto. Y hoy en día se sigue viendo. No, no, yo no voy a contar esto porque eh, que no, ¿qué van a decir de mí? O me da vergüenza y de repente lo contás y te enterás Aunque que hoy tu se marido crea, pasó. ¿no? Aunque hoy se vive en una liberación, o se crea que vivimos en modo libre, modo libertad, modo que todo lo decimos y todo, No, no está todo así, ¿no? no, Todavía no, 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 no. siguen las Seguimos, creencias y siguen estas lealtades familiares presionando muy fuerte, claro, ¿no? exacto. Y una vez que vas tomando conciencia de esto, te vas dando cuenta de quién en tu clan sigue repitiendo las mismas lealtades, quién las trae o quién las empezó a generar anteriormente en tus ancestros, y tu abuelo, su bisabuelo. eh, eh, y eso te sirve para poder liberarte de estas situaciones y vivir desde otro Claro, lugar. ahí acudimos dentro de lo que es el árbol a la historia o el genosociograma, es decir, a esa historia que tenemos, que se rescata de la familia, de los datos que tenemos de la familia. ¿Quién creó esto? ¿Quién dijo que esto no se contaba? ¿Quién dijo que no se Exacto. decía? ¿Quién? Hay mucho de abusos de mujeres que no les contaban y hoy en día muchas personas sufrimos abuso sexual, Madre ¿no? soltera, en aquellas épocas madre soltera era terrible. Las mandaban Porque a tener el bebé a otro lugar, lo ponían a nombre de otra persona, era hijo de la madre y lo ponían como que había sido un bebé. Y bueno, pero aún hoy esas cosas se callan, no se dicen. Y y en si consulta lo no, vemos. sí, Eso lo vemos en consulta que sale. sí, Sale en consulta que te dicen, bueno, yo me he enterado a los 50 años que no era hija de mi mamá, sino que era de mi tía, de la que yo creía que era mi tía. claro. O, O de las hijas, o sea, claro, era la hermana, la que era la hermana en realidad es la madre, la porque madre, se quedaban embarazadas pequeñas y lo criaban, no, no, ¿cómo vas a criarlo vos y a estar embarazada? No, no, hagamos de cuenta que es mío. Y se guardaban sin que nadie las vea 9 meses. O sea, imagínense la carga que trae eso. O sea, es muchísimo. Y, claro, y año tras año tras año se sigue callando y se sigue callando. Y hoy en día recién se está empezando a liberar un poco esa información. Pero todavía hay abusos, hay estafas, hay muertes que no se gestionan y no salen a la luz, porque lo no, siguen ocultando. Entonces, esto en consulta te ayuda a poder liberarlo, soltarlo y poder sacártelo de encima y poder liberar a tu clan también. Vamos a compartir la plantilla principal para que la vean y de ahí vamos a compartir otras. bueno, en esa plantilla, como pueden ver, tenemos abajo un cuadradito que está solito, que ahí es donde colocamos a la persona que quiere comenzar a armar su árbol. Luego está arriba dos cuadraditos, ahí no hace falta explicar mucho, pero ahí ponemos la persona y arriba están los padres. En caso que sea hijo de mamá soltera, sigue por el lado derecho, que es el lado del femenino.
en el que utilizamos para la mamá un circulito, o sea, para el linaje materno utilizamos un circulito, para el linaje paterno un triangulito. Bueno, eso lo vamos a explicar cuando hagamos bien árbol árbol. Pero esta sería la plantilla y si ustedes ven está como bien definido hacia la derecha, como una rama del árbol, que es el linaje materno, Materno. y hacia la izquierda el linaje paterno. ¿Y qué se le pide para armar el árbol? Pues a la persona que quiere armar su árbol tiene que tener los nombres completos de él, por supuesto, de su papá, de su mamá, nombres completos completos, nombres, fecha de nacimiento, de fallecimiento en el caso que no estuvieran vivos. Y en cuanto a los nombres, cuando hablamos de nombres, estamos hablando del nombre con el que están registrados legalmente. A pesar de que hay muchas personas que son hijos de, pero como el padre desapareció, ¿qué pasa esto? Yo soy hijo de Juan, pero resulta que Juan desapareció y como me adoptó Pedro, o sea, Pedro fue el que se casó con mi mamá y me crió, y bueno, para mí Pedro fue mi papá y yo me quise quedar con el apellido de Pedro. Bueno, esas cosas se ponen, pero al costado se puede poner una rayita o en esa parte de lo que es la historia, decir que el padre biológico es Juan y el padre simbólico, el padrastro, es Pedro. Todas esas cosas hay que anotarlas porque uno no sabe, a veces tienen enfermedades que no las registramos dentro del caso del árbol genealógico, pero aparecen en este padre biológico. Por eso es importante que estén todos los datos. Y cuanto a las fechas, siempre las fechas reales y las simbólicas. Hay muchas personas que aparecen en el árbol que nacieron tal día, pero que debían nacer un mes después. Se adelantó el parto, O como ¿sí? pasaba antes también, que tenían la fecha de nacimiento, pero los anotaban después. Van las Los dos anotaban fechas. después, sí. Tratar de conseguir eso, y eso se consigue con las partidas de nacimiento y con los datos dentro de la familia, ¿no? Yendo- También lo pueden averiguar yendo al cementerio. Nosotras con mi tía me acuerdo que hemos ido a averiguar fechas, a hacer ceremonia. Hoy Ay, en día, arriba de los cajones sacando la fecha. Sí, sí, hoy en pero día, uno puede buscar por donde sea conseguir los datos. sí, sí, el Si que uno quiere quiere lo tener los hace. datos reales, los puede conseguir. Hoy en día también hay muchas herramientas virtuales para conseguir los datos. Claro. Profesión, oficio, actividad que desempeñan y desempeñaban. Salud, si posee alguna enfermedad congénita, o sea, nació con alguna enfermedad, o es una enfermedad que ya está en la familia, que se presentó en la familia, que, qué sé yo, hay casos de diabetes que la tienen a lo largo de una parte. Todas las mujeres del clan femenino tienen diabetes, o del masculino, o, o de los tres, de los cinco hermanos, tres tienen, pasa a veces. Ese tipo de cosas, es importante que en estos datos aparezcan. Luego se van, bueno, esto mismo que se hace con los padres, con los abuelos, con los bisabuelos, con los hermanos, con la pareja, con los hijos. Son datos muy importantes. Si son familias compuestas, el lugar donde nacieron, si son inmigrantes, si venían de Italia, de Roma, de no sé dónde, de España, de Alemania, de Suiza, de donde fuera, si son de otro lugar. Todos esos datos son importantes. Si no se tienen, como les dijo Dolores, pues no importa, Se hace con no lo que se importa. tiene, después Se van todo va acercando, cambiando. se van acercando. Sí, sí. Perfecto. Bueno, como ven acá tenemos, acá está puesto bien con circulitos y triángulos. Recordemos que los triángulos son los hombres y los círculos las mujeres. Y acá tenemos cuando son hermanos mellizos o gemelos, cuando hay una separación, está la línea ahí entre papá y mamá. Si hay otra pareja,
también está explicado a la izquierda de todo, madrastra, hermanastra. Fíjate, aclararles ahí la unión, por ejemplo, entre papá y mamá se ve la línea muy gruesa, como que han estado Claro, casados, y y en se la han línea separado, con la madrastra finita, como que es una pareja de hecho. claro. Porque Con tanta- el inconsciente reconoce los matrimonios, pero pareciera que a las parejas de hecho las reconoce de otro modo. Exacto, No les da la exacto. misma categoría. Entonces van como si fuera una doble línea, por así decirlo, cuando están casados. Y si están separados, se hacen las líneas, las dos líneas así. Que esas líneas también se usan cuando hay no nacidos. Si ven ahí más abajito, cuando dice yo, sale la línea, sale la pareja o el matrimonio, salen hijos y sale un palito con dos líneas así. Eso es cuando tienen no nacidos, ya Claro, que sea no significa que sea aborto, sí, puede ser un no nacido también. exacto, puede ser espontáneo o hecho. Claro, eh, está bien. eh, y bueno, y siempre Ahí partían, habría que aclarar también el orden sí, en cuanto al linaje femenino, sí. por qué se coloca el orden primero de la mamá, porque es la mamá la que lo tiene. El linaje materno es muy fuerte, siempre. Entonces, somos, el árbol genealógico se analiza mediante muchas cosas que ahí les vamos a contar. Entonces, siempre es muy fuerte, siempre somos dobles de toda nuestra parte materna, porque venimos de esos úteros. Entonces, la parte materna siempre es muy importante. Eso es para que lo tengan en cuenta. Cuatro abuelos y los ocho bisabuelos. También se puede seguir haciendo para arriba. Hay personas que Acá, tienen, nosotras tenemos el dato hasta con los tatarabuelos, porque hemos seguido investigando, pero hay otros que no pueden tener a lo mejor todos los datos. exacto, Eh, Dependerá de cada persona lo que pueda armar. exacto. Y ténganse paciencia porque eh, por lo general cuesta mucho armar el árbol genealógico y Sí, analizarlo más. Entonces, este es un proceso que tiene que eh, trabajarse con mucha paciencia, con mucha paciencia. Porque por sí. ahí uno en el querer hacerlo, yo quiero, y no, y por ahí eso te confunde más. Entonces hay que ir paso a paso. Incluso simplemente en el armado, sin ni siquiera poner todavía los datos, a veces conlleva eh, complicaciones, digamos, o sea, que no nos salga cómo hacerlo, que nos salga mal, que lo armemos así en vez de así. Entonces, nada. Sí, bueno, uno después los va modificando, lo va hasta que lo tenemos. Claro, claro, por eso digo que hay que tener como paciencia porque esto es algo que va a llevar un proceso también, como todo. Y además uno empieza a tomar datos y empieza a sorprenderse. Cuando empieza el análisis de los datos, eh, empezamos a descubrir ahí en ese análisis quién es quién, porque ¿para qué está el análisis de los datos? ¿Para qué queremos analizar el árbol? ¿Qué Bueno, tendrá que ver esto? Que yo me enfermo, que yo tengo un síntoma, que yo voy al origen del síntoma, ¿y para qué quiero analizar esos datos? Y porque casualmente esos datos que arroja el árbol, que son los datos que son, les podríamos poner código. Mi abuela es un código, pero es que es mi abuela. Esa abuela vivió, esa abuela hizo cosas, esa abuela tuvo lo que les decía Dolo, esa abuela en su pancita, en su útero, tenía una cosita así redondita que se llamaba ovocito, se llama, y tiene adentro óvulo. Eso se lo pasa a sus hijas mujeres. Y esas hijas mujeres también se lo vuelven a pasar a sus hijas mujeres. Eso las lleva a tener un contacto muy, muy fuerte, que es lo que les decía Dolores del linaje femenino, que no pasa con los varones porque el varón no tiene útero. No significa que no tenga contacto. Entonces ahí empezamos a establecer en este análisis del árbol, algunas personas se comienzan a tener nombres, por ejemplo, o datos. Este dato se llama doble. ¿Qué significa ser doble? Y bueno,
que coincido con la fecha de nacimiento o de fallecimiento, dentro del rango, porque puede haber un rango, o sea, no hace falta que sea justo clavado el mismo día, pero ahí, Claro, cerca de claro. la fecha. Eh, que me llamo igual, que me llamo Juan y mi abuela se llamaba Juana, pero ahí estamos, Juan está dentro de Juana. Que tengo el mismo oficio, que soy, que me dedico a tallar y a ser ebanista y a hacer cosas con la madera y mi abuelo era carpintero, mi abuela era carpintera. Parecidos O físicos también. parecidos físicos, el nombre, el oficio, bueno, las fechas ya los hemos dicho. Esos serían los dobles, que los encontramos en todo el árbol, pero generalmente el doble es el que está vivo. Es decir, son personas que están vivas. Es decir, si yo tengo mi abuela y está viva, puede ser doble mía. O mi abuelo, o mi tío, o mi hermano, o mi papá, o mi mamá, o los que están vivos generalmente son los dobles. Porque hay otra característica, otra figura que analizamos en el árbol que se llama yaciente o yacente, que son aquellos que ya no están en este plano, que son los muertos, pero que tienen las mismas características del doble, es decir, que se llaman o se llaman parecido o igual, que tenemos la misma fecha de nacimiento o de fallecimiento, coincide con ello, que el oficio es parecido, que somos parecidos, que trabajamos en lo mismo o hemos trabajado en lo mismo, que tenemos historias parecidas de vida, que a ellos se les dio por emigrar para Sudamérica y a nosotros se nos da por volver. Tenemos Exacto. historia. No significa que seamos iguales. No, no, pero significa que traemos pequeñas, que nos sirve para entender de quién traemos cosas. A veces afrontamos la consulta con esta sintomatología y entendemos y vemos que a nuestra abuela o a nuestro abuelo le pasó algo similar o vivió tal o cual cosa y A la también a él. misma edad o a la misma edad. Entonces voy a decir, wow, ahí es como Claro. que caes en el origen del síntoma, en lo que pasó, en lo que viviste, y te sirve para poder hacerlo consciente, para poder Y que se transmutarlo, puede y- cambiar. exacto, y modificarlo. Y Y se ahí puede la cambiar. historia se libera. Y ahí liberas a tus antepasados, te liberas vos y liberas a todo lo que venga después, la descendencia. Claro. Y a la vez te sirve para poder seguir mirando las situaciones de otra manera. Porque esa es la información, el síntoma. Es Nosotros información. hablamos de enfermedad igual informedad. El síntoma o la enfermedad nos trae una información siempre. Ya sea la enfermedad económica, como decía Dolores, o ansiedad o lo que fuera. Siempre hay una información. ¿Cuál es la información que nos trae? Por eso muchas de las informaciones que nos traen están en la misma enfermedad en el origen y en el árbol. Están las informaciones. Eso es lo que hay que No aprender a vienen mirar. para castigarnos las enfermedades, no vienen para hacernos sufrir más, vienen para casualmente tomar conciencia cuál es la información que tengo y que este camino por el que yo venía, tengo que cambiarlo, tengo que modificar cosas. Los cambios se dan después. Cuando yo tomo conciencia y digo, ah, esto no era verde, era azul. Entonces tomo conciencia. El cambio se da solo, Exacto, se da como una consecuencia. exacto. Una vez que yo he tomado, que la pastillita de conciencia. Ahí se da el proceso de Ahí ya cambio. empieza tu realidad a modificarse con el pasar de los días. Claro, ahí es el momento en que se producen todas estas. Y se van no es una cosa que se ataca, 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 ataca. A veces, A poco. pero hay modificaciones. Se dan modificaciones que son necesarias en nuestra vida. Si uno entra en este camino, se vas conociendo, vas haciéndote consciente
y vas haciendo más justo, más amoroso con todo lo que ha pasado. Por ahí al principio uno empieza como peleando con los ancestros, porque, que soy parecido a tal o cual, que no quiero, que qué sé yo, que... Y, y bueno, Y pero a después lo mirás veces, desde otra perspectiva, mirás con un poquito más de amor, te empezás a tratar vos con más amor, porque también y a dar gracias, porque gracias a eso, esa forma de vida que tuvieron esos ancestros, son regalos que nos permiten hoy ver que la vida es de, a lo mejor de otra forma para mí, y que yo puedo modificarla y que puedo cambiarla. Y también están estas personas que le llamamos líneas maestras, es decir, estas personas que están a 6 meses de mi fecha de nacimiento. Yo nací en mayo, las personas que están en noviembre. Esas se les llamamos líneas maestras. ¿Qué significa? Que yo puedo aprender de esas personas muchas cosas, lo que está bueno, lo que no está bueno, lo que me gusta, lo que no... Puedo aprender de esas personas. Son maestros para mí y yo para ellos. Siempre esos van a ser maestros. Eso lo vamos a ver, lo vamos a abordar en los talleres que hagamos de árbol. Igual vamos a seguir avanzando en los próximos programas con el tema de árbol, cuando vayamos abordando otras cosas ah, van a ir saliendo, pero sí, es no es solo esto, hay importante. mucho más. ¿Cómo? Que no es solo esto, hay mucho más. Lo que pasa es No, que árbol es muy profundo. Abordar árbol es muy profundo porque yo me imagino que en este momento los que están escuchando este programa estarán llenándose de preguntas o con una libreta en la mano anotando, anotando, anotando. Todo lo que quieran preguntar lo pueden preguntar y nosotros... aprovecho eso para decir que cualquier cosa que quieran preguntar, o si quieren que hablemos de cierta sintomatología, o si quieren que hablemos de ciertas cosas, que tengan dudas, nos escriben a nuestras redes sociales o nos escriben por aquí, que nosotros después leemos y comentamos y les contestamos. Son bienvenidos a decirnos lo que ustedes quieran para que lo charlemos, que nosotras encantadas. Y también contarles que vamos a tener en algunos episodios invitados Que vamos a abordar algunas otras y otras. técnicas, otras cosas. Exacto, Bueno, exacto. y con respecto al árbol, este, decirles que la riqueza del árbol, quien tiene su árbol genealógico armado o quien puede armar su árbol genealógico, no sabe el tesoro que tiene en sus manos, lo valioso que es tener el árbol genealógico en sus manos, no solo para ustedes, sino para el resto de... Cuando empecé este camino, ya más definitivamente pensé, lo primero que había sido abuela hacía poquito y dije, por favor, esto tengo que dejarlo yo para mis nietos. Liberada un montón de cosas, porque cuando uno se libera de tantos dolores del pasado y sana tantas historias del presente que están todavía, que son del pasado, pero que las estamos arrastrando, cargando nosotros en nuestras mochilas, si uno puede liberar para atrás, ¿cuánto más puede llegar a liberar para abajo, ¿no? Porque todo lo que, y es lo que decíamos recién, como consecuencia, si nos transformamos nosotros en nuevas personas, más amorosas, más tranquilas, más... ¿Cómo podemos liberar a los que están más abajo? Que vayan con muchas menos cargas. Esa idea un poco también. La idea un poco también que vamos un poquito más en estado de conciencia, no solo nosotros, sino todo lo que viene. Nuestros hijos, sobrinos, eh, que sea una generación más liberada. Bueno, Bueno, esperamos que haya sido de vuestro agrado este ratito que hemos estado hablando de árbol y
y de algunos temas profundos que nos abren tantas historias y que nos quedamos pensando y meditando luego de haber escuchado y hoy, pero entonces mi mamá, hoy, pero entonces mi abuela, hoy, pero entonces mi tío, hoy, pero entonces, bueno, todas esas dudas nos las vamos a sacar el próximo episodio, nos escriben, como les dijo Dolores, Vamos a estar atentos a y, los comentarios que nos hagan. y esperamos encontrarnos en el próximo episodio, que va a estar muy interesante. Por Muchas supuesto, la gracias por primera. acompañarnos. Y gracias por escucharnos, por estar acá. eh, y nos vemos en el próximo programa. Yo saludando aquí desde Argentina. Yo desde España. Chao, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Coach en Línea y nos vemos en el próximo, donde seguiremos aprendiendo juntos. No se olviden de suscribirse y compartir este episodio si les gustó.